Bienvenidos a una lección más en este curso de liderazgo cristiano. Estamos en este momento en la materia Principios de Servicio, libro número 5, y se titula Ofrendas y Diezmos. En esta parte no queremos detenernos mucho específicamente en lo que es el trasfondo teológico o la base bíblica y teológica, aunque sí vamos a mencionar un buen poco, pero no es el asunto de esta materia, sino cómo desarrollar esta parte y la importancia de hacerlo bien. Esto tiene que ver con la práctica de cómo se debe hacer el servicio o cómo se debe ministrar, como decimos, cada una de las partes del servicio o de la reunión celular en los hogares de vida, pero no nos detenemos demasiado en la teología, pero sí vamos a mencionar algo al respecto. En primer lugar, vamos a sentar primero la base, ¿no es cierto? ¿Qué son las ofrendas? Las ofrendas son un tributo voluntario que se da a Dios. Tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. La Biblia nos enseña que de acuerdo a cada uno haya sido prosperado, así uno tiene que dar. Y las ofrendas es algo que ofrecemos justamente a Dios, a alguien que está por encima, a alguien que está por arriba de nosotros. Las ofrendas son voluntarias. En esta lección vamos a aprender también acerca de los diezmos. Y los diezmos es algo que damos al Señor como un tributo. Los diezmos se pagan, las ofrendas se dan. O sea, las ofrendas son voluntarias, los diezmos se pagan. Aunque en las iglesias no se obliga a nadie a diezmar, la palabra del Señor nos enseña que es un mandamiento perpetuo el dar los diezmos. Las ofrendas son voluntarias y los diezmos son un mandamiento de Dios que se debe dar. La iglesia como organización o como institución no puede obligar a la gente a que cumpla ninguno de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, uno de los mandamientos del Señor es no mentir. Y nosotros no tenemos manera alguna de obligar a la persona a que no mienta. Solamente le aconsejamos lo que la Biblia dice y le revelamos lo que el Padre dice y las bendiciones de no mentir y de hablar la verdad. Pero no podemos obligar, o como se dice en inglés, enforce the law. No podemos llevar la aplicación de la ley porque no somos policías nosotros. Entonces, en cuanto a los diezmos, no podemos obligar a la gente a que lo haga, pero sí podemos aconsejarle que a Dios le agrada y las bendiciones que hay cuando lo hacemos. Las bendiciones que hay en la obediencia en cuanto a los diezmos. Pero aclaro esto para solamente mostrar que las ofrendas son voluntarias. Es algo voluntario. Los diezmos son el 10% del ingreso de las personas y las ofrendas no tienen límite. Puede ser un porcentaje, puede ser una cantidad, puede ser lo que cada uno quiera dar. Y no hay límite ninguno para las ofrendas. Tengo que referirme a algo que no está en la lección escrita ni en el libro, pero sí tengo que decir que el dinero es el tercer tema más hablado en la Biblia. Después de Dios y la salvación, el tercer tema más hablado es el dinero. Por eso hay tantos problemas cuando se habla de dinero, porque la gente tiene muchos prejuicios. El dinero es un tema muy sensible para la gente. Hay gente que acepta tranquilamente que se le hable de cosas íntimas, de su vida personal, de su matrimonio, todo, lo aceptan bien, pero cuando se habla de dinero, el nivel de sensibilidad se eleva. Es mayor la cantidad de personas que son sensibles al dinero. Por lo general se aceptan más otros temas que el dinero. Gente muy sensible. Por eso el Señor habla tanto del dinero y tanto acerca de la idolatría y la idolatría que hay al dinero, ¿no? Y la avaricia, el amor al dinero, los perjuicios que hay por seguir el dinero. ¿Qué cantidad de gente se desvía de los caminos del Señor por ir detrás del dinero? Todos esos son temas hablados en la Biblia. Una de las manifestaciones de la bendición de Dios es enriquecernos. O sea, está en el corazón de Dios y en la intención de Dios bendecirnos y enriquecernos. Siempre que Dios llamó a alguien, lo bendijo y le proveyó en abundancia y en sobreabundancia. O sea, en el corazón de Dios está el deseo de prosperar a las personas.
Por el contrario, en algunos países y en algunas religiones también se cree que hay una oposición total entre el tener y la vida espiritual. La gente cree que tener dinero se opone totalmente a la fe y va en contra de Dios. Y nada pudiera estar más equivocado. Dios nos quiere dar y nos quiere bendecir, pero Dios está más interesado en que aprendamos a tener que en enriquecernos locamente, sin sentido. Por eso es muy importante nosotros entender cuál es la intención de Dios. Dios quiere que tengamos y que tengamos mucho, porque Él es un Padre bondadoso y quiere que sus hijos estén bien. Lo que no quiere Dios es que con el dinero la gente se enloquezca y se olvide de los caminos del Señor. En el mismo libro de Deuteronomio dice: cuando te bendiga y recibas un montón de bendiciones económicas, financieras, en todos los aspectos, no te olvides de tu Dios. Generalmente la gente escucha esta palabra y se alarma, pero es muy común ver a las personas recibir de la fuente la bendición y después se olvidan de la fuente. Y cuando la bendición se acaba o se va, a veces nos encontramos lejos de la fuente. Dios es la fuente de nuestra bendición. Nunca hay que apartarse de sus caminos y que nada nos aparte de sus caminos, porque de Él vienen todas las cosas. Así que termino esta partecita diciendo sencillamente que hay muchos prejuicios acerca del dinero. La gente es sensible con el tema del dinero, sobre todo porque Satanás, hay dos cosas que siempre atacan las personas para mantener a la gente en esclavitud y en derrota. Dos cosas que Satanás, y lo queremos descubrir ahora para que usted ya lo sepa. Dos armas que Satanás siempre usa. Una de ellas es hablarle mal de los pastores y de los ministros y de la gente que sirve en las iglesias. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 se nos enseña que el Espíritu Santo es el que ha puesto, y el Señor es el que ha puesto a los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, que están puestos por Dios para edificar a los santos. Cuando estos 5 ministerios fluyen hacia los santos, que son la membresía, los hijos de Dios, los que han sido redimidos y separados por Dios, porque santificados significa separados, así que esos son santos. Los 5 ministerios los edifican, los construyen, los hacen obreros, construyen, crecen. Cuando la gente no está debajo de la cobertura de los 5 ministerios, no crece la gente, no es edificada. Y cuando la gente no está edificada, puede ser removida como ladrillos de un lado para otro. El único ladrillo que no puede removerse es el que está edificado. Así que Satanás va a hablarle mal de los ministerios, de los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para que usted no sea edificado y se quede enano espiritualmente y sea como un ladrillo sin edificar, y algún día viene cualquiera con una carretilla y se lo lleva para cualquier lado y andan de aquí, de construcción, para aquí, para allí, para allá, y nunca son parte de nada, sino que son como ladrillos sueltos. Satanás le va a hablar mal de los ministros para que usted se quede enano. Y número 2, le va a hablar mal del dinero en la iglesia, de todo lo que tiene que ver con el dinero que se consagra a Dios. ¿Para qué? Para que usted se pase la vida quebrado económicamente. Porque cuando ponemos nuestras finanzas en las manos de Dios, en fe, confiamos en Dios, en las iglesias, en los ministros, también en el dinero, nosotros estamos creyéndole a Dios, y es la única manera en que Dios va a bendecirnos sobrenaturalmente, en la obediencia en cuanto al dinero. En el libro pusimos en algún lado: no se puede pedirle a Dios que nos bendiga en un tema que no queremos tocar. No podemos pedirle a Dios que nos prospere en algo en lo que estamos siendo desobedientes.
Yo no puedo pedirle a mi esposa que me cocine cuando yo no compro comida. ¿No es cierto? Tengo que yo hablar el tema, participar del tema, involucrarme en el tema para poder recibir los beneficios. Dios nunca me va a bendecir económicamente si soy desobediente en sus mandamientos. La palabra de Dios dice que el Señor se acuerda de nuestras oraciones y de nuestras ofrendas. Dios tiene memoria de nuestras ofrendas y de nuestras oraciones. Así que son dos cosas que vienen juntas. No puedo decir, Señor, acordate que yo siempre oro. Y sí, pero vos no ofrendas nunca. No diezmas nunca. No ofrendas, así que no mostrás honra. Y no diezmas, así que no mostrás obediencia. ¿Qué te voy a bendecir? Mira, Dios, a mí me gusta que vos me bendigas, yo vengo, te canto coritos, todo, pero el tema de dinero es un tema que a mí no me gusta que me hablen, ¿eh? Bueno, está bien, dice Dios, el tema de dinero no lo vamos a hablar. Entonces después, cuando usted tiene una necesidad, tiene una emergencia, requiere la bendición de Dios, usted le dice a Dios, yo quiero que me prosperes, y Dios te va a decir, ¿cómo querés que hablemos ahora de un tema que hace un día me dijiste que no querés que hablemos? Ahora estás queriendo que hablemos de dinero cuando es un tema que no querés hablar. Entonces, si ponemos el tema sobre la mesa, tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. A veces esto parece un poco rudo, pero ustedes ya están en la materia número 5, ya tienen un poquito de madurez. Si están en esta lección es porque tienen un tiempito ya en la iglesia y habrán aprendido acerca de esto. Pero seguir a Dios, congregarse, vivir de su bendición, vivir de la comunión, de la unción del Espíritu Santo, saciarse de su paz y de todas las cosas que Dios tiene y no participar en lo que tiene que ver con el dinero, es como estar casado, comer y dormir todo con la esposa, pero tener intimidad con la vecina. Es lo mismo, mira mi amor, yo como tu arroz, como tu pollo, yo acá paso, salimos, paseamos, pero la intimidad yo la tengo con la vecina. En este caso la vecina vendría a ser el dios Mamón, el dios del dinero, que exige sacrificios humanos. Mira, acá yo con vos voy a todas, Señor, menos al dinero. El dinero es con Mamón. No. Si vamos a estar con Dios, estamos en todas, para que usted reciba todas las bendiciones de Dios. Dije al principio, este es un tema sensible, pero necesita ser hablado. Vamos a hablar un poquito también acerca del poder de las ofrendas. ¿Por qué ofrendamos? Porque hay un poder también, no solamente por obediencia, por honra y por amor a Dios, sino porque esto desata el poder sobrenatural de Dios. En el libro de Malaquías dice que cuando nosotros damos, y quiero aclarar que el libro de Malaquías está exclusivamente dedicado a hablar acerca del darle a Dios. Y plata, estamos hablando de plata. Después vamos a hablar un poquito más de eso, pero déjeme decirle que en ese libro dice que cuando nosotros damos a Dios, Dios abre las ventanas o las compuertas de los cielos, ya estamos viendo una imagen sobrenatural, y derrama sobre nosotros bendiciones. En el original dice oportunidades, porque la Biblia dice que nos da Dios a nosotros la capacidad de hacer el dinero. Dios no siempre va a hacer llover dinero. La gente dice, bueno, ahora que yo estoy diezmando y ofrendando, Dios me va a hacer que me encuentre una cartera con $100,000 y ya se me arreglaron todos los problemas. No, Dios nos da oportunidades de hacer riquezas y nos da la capacidad de hacer riquezas, y con esa bendición también nos da la capacidad de disfrutar de lo que tenemos. ¿Cuánta gente usted conoce que tiene mucho dinero y no es feliz y no disfruta de nada? Hay mucha gente que tiene mucho dinero y es infeliz. Como dice en el dicho, había un tipo tan pobre que lo único que tenía era dinero. La gente cree que el dinero hace la felicidad. Y la gente que tiene mucho dinero siempre dice, el dinero no me ha hecho feliz. Conozco gente con muchísimo dinero que dice eso. El dinero no te provee la felicidad. Porque cuando te lo dice uno que está pobre, está quebrado, dice, el dinero no trae la felicidad, uno como que no le cree. Dice, sí, porque no tiene nada. Pero cuando te lo dice alguien que sí tiene mucho y muy mucho, le das crédito, porque si este sí, ¿no es cierto? Leí un libro de un personaje que tiene muchísimo dinero, es un multimillonario, es un billonario,
Y esta persona es cristiana y dice, yo encontré la paz en Cristo, no en el dinero. El dinero nunca me dio y nunca puede dar lo que te da Cristo. Entonces vos atendés a decir, este tipo sabe lo que dice, porque tiene las dos cosas. Tiene a Cristo y tiene también el dinero. Las ofrendas tienen poder y si no fuera así, Dios mismo no hubiera ofrecido ofrendas. Y nosotros somos salvos por la ofrenda de Dios. Dios ofrendó a Jesús para que nosotros seamos salvos. La cosecha va a ser siempre de la misma naturaleza de la semilla. Dios quería tener más hijos. ¿Y qué sembró? Sembró un hijo en ofrenda. Entonces nosotros aprendamos que esto desató un gran poder sobrenatural y Dios cosechó miles y millones de hijos. Nosotros hagamos también lo mismo. Porque por medio de una ofrenda nosotros hemos sido salvos. Dios ofrendó a su Hijo para darnos salvación. Otra cosa que tenemos que aprender es que Dios es nuestro proveedor. Nosotros, todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. A veces cuando oramos por los alimentos, la gente comienza a clamar por los alimentos y a clamar por esto, por lo otro. El orar por los alimentos es dar gracia y reconocer que vienen de la mano de Dios. Vienen de nuestro Dios, dice la Biblia, toda dádiva, o sea, todo regalo perfecto desciende de nuestro Dios, en el cual no hay sombra de variación, Él nunca cambia y de Dios vienen todas las cosas. Así que nuestro Dios es proveedor, Dios es nuestro proveedor. Aunque usted tenga trabajo y tenga un patrón, el dinero no viene de su patrón, el dinero viene de Dios que usa diferentes canales. Y si usted es dueño de su compañía, los clientes no son sus proveedores, los clientes son solamente instrumentos que Dios usa para hacerles llegar la bendición. Es tan así que en un momento Dios alimentó a un profeta con animales inmundos como los cuervos. ¿Qué quiere decir esto? Para la religión judía, los cuervos eran animales inmundos con los que no se podían contactar porque los cuervos generalmente comen carroña y cosas que encuentran por ahí. Entonces, por una cuestión también higiénica, es necesario, o de asepsia, es necesario mantenerse alejado de este tipo de animales y otros que son considerados inmundos. Es una cuestión también religiosa, pero alimentó al profeta con esos animales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Que Dios puede usar cualquier medio y cualquier conducto para hacer llegar a nosotros su bendición. Pero ¿quién es el que provee? Dios. Sobre nuestras ofrendas solamente vamos a referir lo que ustedes tienen en la lección, que el Señor está mirando nuestras ofrendas. ¿Qué quiere decir que Jesús mira las ofrendas? Si nosotros leemos los pasajes que ustedes tienen ahí en Lucas 21 del 1 al 4, ustedes van a ver que Jesús estaba mirando lo que la gente traía a la canasta de las ofrendas. Imagínense por un momento, con la sensibilidad que nosotros tenemos al dinero, imagínense que el pastor se para al lado de las canastas y mira lo que cada uno está poniendo. En muchas iglesias se pone en un sobre, pero imagínense que se pone así y se puede ver lo que la gente deposita y el pastor mira, este puso tanto, este puso tanto. La gente se sentiría incómoda. Pero déjeme decirle que Jesús estaba haciendo exactamente eso. Al punto que se acerca a una viuda y pone dos monedas y dice, esta viuda ha puesto más que todos ustedes. Quiere decir que Jesús sabía exactamente cuánto estaban poniendo todos. Y Jesús dice, esta viuda ha puesto más que todos ustedes. Porque todos ustedes ponían de lo que les sobraba. Pero esta viuda puso todo su sustento. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. Al que gana varios miles de dólares a la semana, poner $200 no significa nada. Pero el que gana 200, poner 200 significa todo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Mucha gente se jacta de que da mucho, pero a veces son sus obras, aunque para otros represente mucho.
Entonces Dios no evalúa nuestra ofrenda en la cantidad, porque a Dios no se lo impresiona con dinero porque Él es dueño de todo. Dios mide la actitud del corazón, el sacrificio que cada uno hace. Así que tenemos que saber que Jesús está mirando cuánto damos. También el dar es una manera en la que nosotros podemos matar la avaricia. Es una manera de matar el Dios Mamón, esta dependencia que a veces es enfermiza al dinero, una dependencia enfermiza al dinero, y empezar a confiar en Dios para poder ver su mano sobrenatural moviéndose en nuestras finanzas, en nuestra economía. Así que cuando nosotros ponemos el dinero, ponemos las ofrendas, ponemos los diezmos, estamos creyéndole a Dios de que Él va a mover su mano de poder y estamos depositando nuestra confianza en Él y desviando nuestra confianza del dinero hacia Dios. Nuestra vida está sustentada por Dios y no por el dinero. Recuerde también que para nosotros es el fruto y de Dios es la semilla. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros sembramos, la semilla produce 30, 60 y 100 por uno. Esto es en términos bíblicos. Pero a veces cuando nosotros sembramos una semilla de elote, de maíz, ¿no es cierto?, de choclo, como se dice en algunos países, a veces esa semilla produce una planta que puede llegar a provocar varios elotes, 2, 3, 5 elotes. ¿Y cuántas semillas tiene cada elote? Cientos. Quiere decir que podemos nosotros con una semilla producir miles de semillas. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros nos comemos todas las semillas? No tenemos con qué sembrar y nos morimos de hambre. Cuando el lobo se come todas las ovejas, también el lobo se muere de hambre. Así que Dios nos enseña cuál es el proceso natural que nosotros hemos aprendido, pero parece que lo aprendemos desde que somos niños, pero nos cuesta practicarlo cuando somos grandes en cuanto al dinero. No debemos comernos la semilla, sino comernos el fruto. El fruto es para nosotros, la semilla es para Dios. ¿No es cierto? Usted puede agarrar un durazno, tomar un durazno y comerse el fruto, pero si usted también se come la semilla, sea como sea que lo haga, usted se queda sin la capacidad de sembrar y de poder cosechar después y termina muriendo de hambre. En lo espiritual también sucede así en cuanto a las finanzas. Fíjese como, repito, lo hemos aprendido desde niños. Cuando íbamos a la escuela nos enseñaron la germinación. Traigan un poroto, un frijol, lo echábamos adentro de un frasquito de vidrio con algodón y veíamos cómo ese frijol o poroto se abría y salía una plantita, daba hojas, y se hacía la planta. Nos enseñaban que hay que sembrar para que haya una planta y después de frijoles, de porotos. Pero cuando somos grandes, en cuanto al dinero, se nos enseñan, es igual que en la naturaleza, hay que sembrar para poder cosechar, y a veces la gente tiene dureza con respecto a esto. Aprendamos que podemos comernos el fruto, pero la semilla es de Dios. En el huerto del Edén, Dios puso al hombre y le dijo, ustedes pueden comer de todos los frutos, menos de este. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Fueron y comieron del fruto prohibido. El Señor le dice, coman de todo, todo pueden comerse, todo lo que hay en el huerto, menos eso. El Señor nos dice, puedes comerte de todo lo que llega a tu mano. Puedes comerte todo el dinero, excepto lo que es mío, dice el Señor. Bueno, algún detalle que tenemos que decir, que esto sí tiene mucho que ver con lo administrativo. Recuerde usted que cuando usted está enseñando, ministrando, hablando sobre las ofrendas, nosotros no recogemos limosnas. En el catolicismo romano generalmente se dice las limosnas. No recogemos limosnas porque las limosnas son para los desamparados, para la gente que tiene menos. Y Dios no tiene menos, Dios tiene todo. Entonces, nosotros no recogemos limosnas, sino que recogemos ofrendas, tributos, diezmos.
se da para alguien que está por encima de nosotros. Las ofrendas y los diezmos y las primicias y los votos son tributos a un rey. Es honra. Es la palabra que mejor define el dar. Es honra a Dios. No es limosna, pero a ver qué hace Dios con estos pesitos. A ver si con esto se rebuscan. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, no damos nosotros porque haya cosas que pagar. No damos porque hay cosas que pagar. Hay gente que dice, bueno, vamos a dar porque hay, imagínense, hay que pagar la iglesia, ya sea alquiler o ya sea la cuota de la hipoteca, o hay que pagar esto, hay que pagar la luz y hay que pagar los servicios. Es verdad, hay que pagar todo eso, pero no damos porque haya que pagar. Damos porque es honra para Dios. Esto es de Dios, todo lo que se hace en las iglesias es de Dios y Dios paga sus cuentas. Dios no necesita que le andemos pagando las cuentas, sino Él no es Dios. Y si no, esto es una organización meramente humana que necesita como un club de sus asociados para subsistir. No, no es esa la razón. Si es verdad que el dinero se destina para esas cosas, es verdad. Pero en nuestro corazón no debe existir la premisa de que damos porque hay cosas que pagar. Nosotros le pagamos a Dios para que funcione. No. Él paga sus cuentas y nosotros damos porque le honramos. Si nosotros estamos pensando que damos para que se paguen las cosas, siempre estamos pendientes de dónde está nuestro dinero. Es como dar el dinero con un hilito. ¿No es cierto? Y de vez en cuando jalamos para ver dónde salta, dónde está. No. Usted trae sus ofrendas y sus diezmos y sus primicias, sus votos, delante del altar y un momento que usted lo deposita ya están en las manos de Dios. Y usted no tiene que preocuparse de nada más. Están en las manos del Señor. Es honra que usted da a su Dios por amor, por honra, por obediencia. Recuerde también que las ofrendas y los diezmos son una expresión de adoración también a Dios. Como mencioné hace un momento, el libro de Malaquías es prácticamente completo. El libro es lo que podríamos decir casi una protesta de Dios, porque su pueblo, sus hijos, trataban el hecho de dar con desprecio. Esa es la palabra que se usa mucho en el libro de Malaquías, me desprecian. Dice, no me honran. Dios está reclamando que la gente, no dice que la gente no daba, sino que la gente daba de manera incorrecta. Le traían a Dios un corderito cojo, sin ojos, sin oreja, esos animalitos que al sacerdote hasta lástima les daba de sacrificar. No, tenemos que dar a Dios lo mejor. Para Dios es lo mejor, porque nosotros esperamos de Dios lo mejor, no las obras. Recuerde que el dar ofrendas y el dar diezmos también, que el diezmo es el 10% de lo que nosotros percibimos y recibimos de cualquier índole, ya sea salarios, bonos, herencias, cualquier dinero que nosotros percibimos, el 10% pertenece a Dios. Todo eso que damos representa adoración. Es importante destacar algo. En el libro mismo de Malaquías y también en el libro de Joel, el Señor nos habla de que hay un castigo para aquellos que no dan. Nosotros siempre queremos enfocarnos y recomendamos que usted, cuando esté enseñando sobre los diezmos y las ofrendas, o hable de esto, enfóquese mejor en las bendiciones que en los castigos. Hay gente que dice, si usted no da, Dios lo va a reventar. No, enfóquese en mejor decirle a la gente, si usted da, Dios lo va a bendecir. Pero no podemos obviar lo que la palabra dice y es importante que usted sepa esto, porque a alguno le puede preguntar. En el libro de Malaquías el Señor nos dice que cuando damos no solamente Dios envía bendiciones y oportunidades, sino que también Él reprende al devorador. Entonces no se puede reprender al que se devora las bendiciones si no es a través de la obediencia del dar. Hay gente que se pasa la vida, te reprendo Satanás, te reprendo devorador, te echo fuera y el devorador no se va. Porque le hemos otorgado un derecho legal a través de la desobediencia. Entonces cuando obedecemos a Dios, dice Dios, yo reprenderé al devorador.
Y también nos dice el Señor en el libro de Joel que hay un ejército que el Señor envía para corregir a la gente. Entonces, si Dios se envía al ejército, Dios está autorizando a este ejército maligno para que destruya lo que la gente hace porque están en desobediencia. Porque Dios corrige a sus hijos porque los ama. Cualquier padre que ama a sus hijos lo corrige para que no esté por un camino equivocado. Así que Dios usa su corrección y como corrección usa también 4 demonios que son el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Y solamente Dios puede quitar esa maldición y también reprender al devorador. Es la única manera. Cuando nosotros obedecemos y mostramos arrepentimiento con acciones. Otra cosita que queremos decir, y ya para finalizar, es que cuando se dirige esta parte hay que hacerlo con una lectura bíblica y también mostrando la pasión de bendiciones que uno puede alcanzar. No se enfoque en lo negativo. Generalmente nosotros utilizamos unos versículos bíblicos y le mostramos a la gente el por qué dar. Recuerde que puede haber en la asistencia gente que es nueva. Si no se le explica a la gente por qué deben dar, entonces solamente se le está sacando el dinero. Hay que explicar a la gente el fundamento bíblico, por qué Dios nos pide que demos. Entonces la gente va a dar y va a cosechar una bendición, ¿verdad? Así que es importante que el que lo va a hacer conozca los versículos, conozca el tema, esté preparado. Debe prepararse la persona igual como si fuera para una predicación. Porque es ya como dijimos varias veces, es un tema sensible que si no se hace con sabiduría, si no se hace con pasión, de una manera amable, cordial, amigable, entonces puede provocar un efecto totalmente negativo. Y lo que queremos es que la gente prospere. No porque este sea un tema difícil de hablar, lo vamos a obviar, lo vamos a esquivar, sometiendo a la gente a la derrota económica, al fracaso financiero, porque no han aprendido principios bíblicos de bendición y prosperidad. Es un tema sensible la prosperidad, pero Dios quiere que prosperemos. Espero que esta lección te haya bendecido y sea de utilidad para tu ministerio, para tu vida. No te pierdas la próxima. Que el Señor te bendiga.